a esta URL que voy a poner de nuevo en el chat. Está en el chat, igual si ven en la pantalla. Por favor, ingresen a esa URL que ven señalada en la pantalla o que está en el chat. ¿Listo? Y vamos a seguir las indicaciones que están en esa página para compartir. ¿Listo? Entonces, si alguien tiene problemas, podemos ahí escribir en el chat, Isabela está pendiente. Y yo también. La idea es entonces, ustedes van a encontrar algo de la siguiente manera, que lo están viendo, entonces ya ingresaron a la URL. En el icono de los dos rectángulos o del lápiz darán clic, que son estos dos que aparecen acá. Esto que está aquí abajo es una imagen. ¿Listo? Y cuando le den clic a los dos rectángulos, ¿sí? Los que están en su celular, pues solo aparece el lápiz, les va a aparecer esto. Bien, la idea es que, bueno, ahí una persona está escribiendo, bien, perfecto. Eh, la idea es que entonces va a aparecer el editor de texto, que es lo que estamos viendo ahorita. Van a escribir su nombre antecedido de numeral, ¿sí? Eh, Su nombre o su apodo. Bien, bien. Importante, Juan Carlos, Juan José, entre el numeral y el nombre, la letra del primer nombre, un espacio. ¿No? Entonces, muy bien, Joana, Juan Carlos, perfecto. Juan José, muy bien. Aquí hay otra persona que me está comentando. Pueden escribir su nombre o su apodo, no hay ninguna con ello, ¿listo? Y le van a dar clic, le van a dar enter después de su nombre y van a responder o vamos a responder las siguientes preguntas. ¿De dónde vengo? Institución, agrupación, lugar o ocupación, alguna cosa de estas. Y dos, ¿cuál es mi interés en este taller? ¿Listo? Gracias, Juan Carlos, Juan José, Joana. Perfecto, muy bien. Voy a escribir también. Aquí, espera, me cierra. Qué pena. Ujú, excelente. Voy a intervenir aquí. Angélica Ruiz, qué pena ahí te intervenir un momento. Listo, muy bien. Gracias a Juan Carlos, Juan José, Laura. Perfecto. John, que está escribiendo acá. Muy bien. Raúl, Angélica, Laura, vengo de la maestría en L. Un saludo. Joana, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Javeriana, Juan José. Pensar sobre el uso de las guías en las aulas. Perfecto. Juan Carlos Torres. Explorar oportunidades en el uso de guía. Angélica Ruiz. Un saludo. Pedagógica Nacional, la universidad. Identificar el uso de la IA para mejorar mi profesión. Andrés Felipe Mizar, un saludo. Diana, docente español, interés en conocimiento abierto, estudios culturales. Juancu, intereses en el papel del IA en la escritura académica. Bernardo, de Wikimedia Colombia, Universidad Javeriana, me interesa saber cómo evaluar y reflexionar. David, aspirante a la maestría, politólogo de la Universidad Militar. Bueno, un saludo a todos ustedes y a todas ustedes que se conectaron. Ahorita volveremos a, este, a esta página donde estamos etiquetando texto, esto se llama etiquetar texto, y estamos escribiendo de manera colaborativa. Bien, ya volveremos a esta, voy a continuar con parte de la presentación. Bueno, pues gracias por escribir allí. La estructura de de este taller es la siguiente. Primero, pues voy a hacer una advertencia sobre el uso de chatbots para este taller y la licencia con la cual estoy presentando también el contenido de esta presentación, y etcétera. Segundo, voy a compartir con ustedes o quiero que conversemos en algún momento, de alguna manera, actitudes frente al uso de tecnologías y cuál sería el punto de partida o mi punto de partida. Y la idea es que ya como un trabajo de taller, que miremos dos gestos con la escritura, con dos experiencias
los ejemplos, las prácticas que vamos a tener más adelante. Entonces, este taller tiene una duración de 1 hora y cuarto, 1 hora y media. Y bueno, sobre la nota de advertencia, si alguien tiene preguntas, puede hacerlas a este chat o en la página en la que estábamos preguntando, en la que estábamos escribiendo, pues allí podremos eh, poner. La nota de advertencia, entonces, para este taller se usaron los siguientes chatbots, ¿sí? GPT 4.1 Mini, DeepSeek R1, Gemini 2.5 Pro, Llama 4, con un servicio que se llama Todo en Uno, de Chat Hub y Copilot. ¿Listo? Ese servicio Todo en Uno lo vamos a utilizar ahorita, más adelante, en nuestros gestos propuestos. Las indicaciones fueron para reconocer ideas principales de algunos artículos de investigación y documentos institucionales, resumir la política de privacidad de ChatGPT y la empresa, digamos, que la produce, transcribir y traducir algunas figuras, identificar algunos sesgos en el uso de chatbots para la escritura y estrategias para su superación. En casos específicos, haré la indicación detallada del tipo de indicación en este uso. Entonces, este es un primer elemento, esta nota de advertencia, pues creo que es importante. Alguien me preguntó en algún momento por qué, si le había preguntado a alguno de estos chatbots ideas para el diseño del taller. Y yo dije que no fue necesario, no quise hacerlo. Pero ahorita podríamos hacer el experimento a ver qué ocurre, qué encontramos aquí. Esa es la licencia con la cual creo que podemos o comparto esta información. Bien. Ahí. Bueno, montando este taller, después de haber propuesto el tema y el título, me di cuenta que el título del mismo es muy similar a el de un artículo que habla sobre similitud y plagio o plagio en el uso de chatbots. Más adelante lo citaré, lo presentaré en algún momento. Entonces me di cuenta después que quiero hacer esa advertencia. No fue plagio, pues bueno, es muy simple. Bueno, quiero que ahora conversemos, hablemos sobre actitudes frente a la tecnología, específicamente sobre chatbots, modelos del lenguaje grandes, etcétera, etcétera. Entonces, para ello, la idea es que ingresemos a la URL que les voy a compartir en el chat también y vamos entonces llenando una pequeña encuesta para hacer una nube de palabras. Bien. Em, bueno, ok, miremos a ver si después les aparece, si ingresan a la, ah, disculpa. O sea, aquí la pregunta que quiero que conversemos con algunas palabras es, ¿cuál es mi actitud frente al uso de tecnologías relacionadas con IA generativa, chatbots o similares para la escritura académica en la universidad o en el colegio? Bien. Hay algunas personas que si tienen problemas en ingresar a la biblioteca. Bien, ¿alguien? ¿Quieren ingresar? Bueno, 8 personas están respondiendo. También si usted eh, las palabras que se les ocurra, voy a mirar a ver.
Bueno, una persona, una respuesta, pero, eh, está apareciendo, muy bien. Y aparece desconocimiento, actualización, escepticismo, desconfianza, rapidez, oportunidad de mejora, reflexión ética, utilidad, estar actualizado, positiva, interés, innovadora, eficiencia, proyección, rapidez de riesgo, asombro, escepticismo, muy bien, diálogo en torno al uso, apertura, innovadora, muy bien, de riesgo, dice por acá, ansiedad, adaptación, muy interesante. Bueno, esta pregunta está inspirada en un texto, ya lo vamos a ver, cómo, gracias a la persona que escribió cómo. Bien, bien, excelente. Bien, mientras seguimos, más, tanto ahí teniendo la imagen. Ok, perfecto. Bien, vuelvo entonces a la presentación y puse ya la imagen pues de las respuestas que ustedes dieron con estas palabras en particular. Eh, Quise iniciar con esta pregunta en particular sobre la actitud frente a uso de tecnologías, de este tipo de tecnologías, porque yo tenía la postura, creía que frente a este uso de tecnologías había dos posturas contrapuestas, una postura más escéptica, ¿sí? Y una postura un poco más del lado del entusiasmo, digamos así, o del interés. Y me di cuenta que no, que en la literatura encontramos que no es solamente dos posturas, ¿sí? Aquí en esta imagen que aparece acá, les estoy proyectando, pues no, no son solo dos posturas, dicen estos autores frente a actitudes en relación a la tecnología, y entonces estas van desde el entusiasmo al escepticismo, sí, en algún sentido, pero hay muchas más actitudes posibles. Aquí hablan de la tecnofilia, la tecnocracia, tecnofilia, entonces un entusiasmo acerca de la tecnología es inherentemente buena, entonces podríamos aplicarlo al uso de chatbots para la escritura, ¿sí? Preguntarnos si la tecnología es inherentemente buena, o esta palabra tecnocracia, ¿sí? Los expertos deberían dar las normas o liderar, como ocurre actualmente en algunas sociedades. La tecnología resolverá todos nuestros problemas. Habría que mirar. Un optimismo entrópico también, me parece, pues en esta gráfica, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la tecnología no tiene límites y ni siquiera los límites energéticos de recursos naturales, entonces pues habría que mirar una perspectiva de determinismo, unas fuerzas sociales. Yo conecto entonces con esta imagen porque algunas de estas podrían estar relacionadas con, pues, con estas actitudes. Por ejemplo, de aversión, una aversión ambigua, ¿sí? Un escepticismo simple. Vamos a mirar a ver qué ocurre con el uso de estas tecnologías en educación en general y en enseñanza de la escritura en particular o en producción de textos específicamente, o una tecnofobia que habría que revisar también. La tecnología es inherentemente mala. Bueno, entonces aquí tenemos unas posturas que habría que revisar. Aquí para la traducción de esta figura utilicé uno de los chatbots y le pedí que generara un formato CSV separado por comas y aquí está, digamos, parte de esa traducción. Esta imagen la encontré leyendo el trabajo de grado de estos estudiantes que sustentaron la semana pasada su, su texto de investigación y el título que le pusieron fue ChatGPT, Inteligencia Artificial como herramienta para la enseñanza del español como lengua extranjera. Un texto pues interesante y ellas citan este artículo en el cual aparece esta imagen.
esta figura. Me pareció interesante. Las preguntas que pues, podemos hacernos es, ¿dónde me ubico? ¿Sí? En esta clasificación. Pues claro, toda clasificación tiene algo de arbitrario, por supuesto. Habría que mirar si esta clasificación posible se puede aplicar así nomás para el uso de chatbots en la educación y en la escritura, o habría que mm, sí, organizarla de otra manera, pensarla de otra manera. ¿Bien? Eh, ¿Cómo hacer una clasificación propia? Bueno, aquí, ¿cómo podría ser una clasificación propia? ¿Bien? Eh, ¿Cómo puedo yo pensar una clasificación mía? ¿No? Que creo que puede ser como uno de los elementos en este taller, cómo nos pensamos ampliamente las prácticas para poder clasificar nuestras propias prácticas o nuestra propia actitud frente a la tecnología. La otra pregunta, ¿es posible transformar mi posición en esa clasificación? ¿Cómo sería esa transformación? Eh, sí, ha habido momentos en los cuales a mí me han dicho, no, usted es un tecnófobo, ¿sí? Cuando yo creo que puede ser más un escepticismo simple, en mi caso, o puede ser más como una apropiación ambigua, o tal vez esta que aparecía acá de la ciencia postnormal, atendiendo al filósofo de la ciencia Thomas Kuhn, que nos habla de cómo se desarrolla la ciencia, que si es por acumulación o ruptura. Thomas Kuhn nos dice, no, es por las dos, por acumulación y ruptura. Cuando hay algo así como acumulación, se llama ciencia normal. La ciencia postnormal es cuando pues, ocurre de alguna otra manera la ruptura. ¿Bien? Entonces, aplicado a la tecnología, pues seguramente están mirando eso, ¿no? ¿Qué ocurre cuando hay una transformación? Pues muy importante. Bien, miremos a ver esto de transformar la propia posición de una posible tecnofobia a un entusiasmo moderado o posiblemente un entusiasmo escéptico. También habría que mirar pues los intersticios entre estas categorías, ¿no? Los lugares acá en blanco que nos podrían decir, bueno, improvisamos a ver qué está ocurriendo. Bien. Eh, bueno, y a propósito de esas actitudes frente a esa tecnología y de las posturas posibles, pues quiero continuar con pues estas noticias. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta primera noticia, este filósofo, supuestamente filósofo, entre comillas, esta es la historia del primer fake, más que literario, lo diría yo filosófico, escrito con ChatGPT, un célebre libro publicado en una editorial italiana por un supuesto filósofo chino, resultó ser una obra escrita por dos ingenierías artificiales. El título se llama Hipnocracia y originalmente publicado en italiano. En realidad no es ningún filósofo chino, no es un autor, fue pues un invento de un editor italiano. Entonces nos deja como pensando muchas cosas, ¿sí? Como bueno, ¿qué es ser un autor? ¿Qué significa una autoría? Pregunta filosófica que apela pues a, por ejemplo, el texto de Michel Foucault, ¿qué es un autor? ¿No? Habría que revisar qué significa hoy ser un autor. Pregunta filosófica, pregunta epistemológica, pregunta ética, política, ¿no? Etcétera. ¿Qué implica para la filosofía, por ejemplo, que sea uno un texto, digamos, producido, producto de una interacción con chatbots? ¿Sí? ¿Qué significará eso para la filosofía en particular y pues para eh, digamos, la ciencia, las disciplinas en general? ¿No? Es una pregunta importante, ¿no? No creo que sea el primer fake, debe haber muchos. Bueno, la noticia. La segunda noticia que podríamos revisar es esta sobre OpenIA se niega a cumplir una orden judicial de guardar todos los chats, ¿no? Incluyendo los chats borrados. Bien, entonces es una noticia que apela al asunto de la privacidad. Si abrimos, si miramos esa noticia, veremos cuáles son, por qué esta empresa justifica no
pues no mantener, digamos, estos chats, sino guardarlos. ¿Bien? Entonces, toda esta interacción con este chatbot, bueno, ¿qué ocurre con nuestros datos? Es la pregunta. ¿Qué ocurre con la interacción que estamos teniendo allí? Bien. Bueno, y con algunos colegas hemos pensado el asunto del despojo de la experiencia y la expropiación del gesto, atendiendo pues a unas categorías y unas posturas de unos filósofos contemporáneos, Bernard Stiegler, que piensa el asunto de la expropiación del gesto, Shoshana Zuboff, el asunto de la experiencia, despojo de la experiencia, pues con este artículo, ¿qué ocurre con la diversidad en el contenido cuando se escribe utilizando estas herramientas? ¿Ven? Este artículo entonces intenta revisar qué es lo que ocurre. ¿No? Voy a leer rápidamente el resumen. Dice, los grandes modelos de lenguaje han impulsado la escritura colaborativa con asistencia de modelos. Sin embargo, existe el riesgo de que la diversidad en el contenido producido disminuya, limitando las perspectivas diversas en el discurso público. ¿Bien? Importante pregunta por la diversidad. En este estudio se mide el impacto de la coescritura en la diversidad mediante un experimento controlado donde los usuarios escriben ensayos argumentativos en tres configuraciones, usando modelos básicos, ChatGPT-3, un modelo ajustado por retroalimentación, este que aparece acá, y escribiendo sin ayuda del modelo. Se desarrollan métricas de diversidad y se encuentra que escribir con InstructGPT resulta en una reducción significativa en la diversidad. Entonces aquí sigue pues algo con lo que ocurre. Miden que en algún caso no se da disminución de la diversidad, pero con uno de ellos sí. ¿No? Y entonces es importante, esta es la tarea que piden. Eh, ¿Qué es lo más importante que los estudiantes, o la cosa más importante, las cosas más importantes que los estudiantes aprenden en la escuela? Entonces hacen dos experimentos y se dan cuenta que en uno de los casos sí hay una reducción significativa en la diversidad. Habría que revisar específicamente qué significa que haya reducción en la diversidad. Diversidad de léxico, diversidad en los argumentos. Yo soy profesor de argumentación y entonces me parece especialmente desafiante este artículo en términos de, bueno, es un ensayo argumentativo. ¿Qué es lo que ocurre con la argumentación cuando interactuamos para producir textos, ¿no? O las ideas allí, o qué es lo que está pasando, ¿bien? Entonces, esta es una que me parece importante, qué es lo que ocurre con la experiencia de la escritura cuando utilizamos algunos de estos modelos, algunas de estas herramientas. Otra de las noticias, esta es de ayer, que apareció ayer la vi ayer, digamos, ¿bien? Entonces, esta es sobre la acumulación de deuda cognitiva al usar asistentes de inteligencia artificial para la escritura, la tarea de escribir un ensayo. ¿Qué es lo que le ocurre al cerebro cuando está con ChatGPT? Es más o menos la traducción del título. Bueno, habría que mirar, claro, aquí no se están hablando propiamente de la experiencia, sino de capacidades cognitivas, la manera como lo miden, hay que mirar el artículo específicamente, qué es lo que estaba pasando. Entonces, bueno, la pregunta por la creatividad puede pasar por las capacidades cognitivas, habrá una dimensión de la creatividad que pasa, digamos, por esa investigación, pero creo que es fundamental pensarlo en términos de experiencia y de gestos, que es como la dimensión un poco más fenomenológica, performativa, digamos así, por decirlo, por pensarlo de algunas maneras. ¿Qué es lo que ocurre cuando escribimos utilizando estas tecnologías? Bueno, este es otro ejemplo que creo que es interesante, esta aplicación, odioleer.com. Entonces, básicamente, odioleer.com nos dice, si ingresamos pues allí, es una herramienta para ayudarle sobre todo a los estudiantes con trabajo de lectura, toma de apuntes, generación de material, responder tareas, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues después de 30 días,
pues la eficiencia al leer será el 92% versus el 45% con la lectura tradicional versus pues otras características de aquí, ¿no? Entonces, ¿por qué odio leer? Pues habría que mirar por qué odio leer y qué significa, pues, odiar la lectura en este sentido y esta herramienta que es lo que nos estamos. Bueno, frente a esas noticias, esos fenómenos, pues creo que es importante recuperar el asunto, lo que dice Richard Sennett sobre la artesanía y el trabajo artesanal, la escritura también como un trabajo, como una práctica que puede ser artesanal y que eso conecta de alguna u otra manera con lo que dice Tim Ingold sobre las líneas, sobre el texto, sobre la escritura. Un texto implica trazar vínculos. ¿Cuáles son los vínculos que estamos trazando o qué tipo de vínculos trazamos cuando utilizamos estas tecnologías? ¿Qué pasa allí con los vínculos? Ingold también dice, escribir hace parte de la identidad de el que trabaja. Escribir es un trabajo en la academia y fuera de la academia. Los investigadores, ¿sí? También somos escritores, los profesores somos escritores, claramente. Ingold pues lo señala ahí de algunas maneras. También el asunto de la lentitud y la aceleración, eh, retomando ideas de la filósofa Isabel Stenger, versus el mandato de innovación, el mandato de publicar o perecer, o estar innovando constantemente frente a, bueno, eh, utilizar estas herramientas, pues, ¿para qué? Para publicar más rápido, menos rápido, investigar más rápido, bueno, etcétera. El problema de la cooperación o el asunto de la cooperación, la solidaridad y el trabajo académico, ¿bien? ¿Qué ocurre con las prácticas de cooperación, solidaridad? ¿Qué ocurre, qué pasa en últimas con lo común? ¿Sí? Cuando escribimos, y hay alguna dimensión de lo común cuando escribimos. Bueno, y estas otras ideas, por ejemplo, de Ursula Le Guin, si contar es de escuchar, ese es el título de un libro de esta escritora norteamericana. Bueno, y si escribir será escuchar, ¿qué ocurre con las transformaciones de la escritura, específicamente pues, con el uso de estas tecnologías? ¿Habrá algunas transformaciones en la escucha? Y me gusta conectarlo con esto de odio leer, ¿no? Pues, odio leer será odiar escuchar. Bueno, leer también implica pues leer el mundo, escuchar a los otros, escuchar a autoras, autores, comunidades, grupos, ¿no? Bueno, eh, esta es mi postura, digamos, frente a a esta situación, a este panorama, ¿no? Entonces ya volviendo al asunto de las actitudes, pues acá, ¿cuál será mi actitud? Bien. Sin embargo, creo que hay muchos elementos que nos pueden ayudar como a resignificar esto que está ocurriendo. Por eso la propuesta es taller, resignificar nuestras prácticas, resignificar los encuentros, las formas de escucha, de solidaridad, de producción en ciencia, de vincular con otros y con nosotros y de ejercer un trabajo. El primer gesto que quiero proponerles es el uso de esta herramienta. La herramienta se llama ChatHub, todo en uno. Es una herramienta eh, que dice que es de código libre, ¿sí? Es gratuita una parte, no toda ella, es gratuita, ¿listo? La versión premium obviamente es paga, pues obviamente en el sentido de que la gran mayoría de estas herramientas y sus versiones son pagas, ¿no? Pero integra algunos de los chatbots o de tecnologías o de modelos principales, ¿listo? Entonces, para ello, pues la idea es que sigamos la instalación. Les voy a compartir. Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? La idea es que en la barra de direcciones van a poner esta URL, que también me estoy copiando y voy a poner en este chat. ¿Listo? Bueno, Marta se conectó, no sabía que. De un segundo, Marta, ya te pregunto antes de continuar. Eh,
Entonces, por favor, van a ingresar a la URL que aparece en este chat. Marta Urrego pregunta, ¿podrías explicar cómo se entrena un modelo de lenguaje y cuál es la diferencia entre un modelo generativo y uno discriminativo? No sé, Marta, no sé. Podríamos preguntarle ahorita a este chat a ver cuáles las diferencias. Mi postura es sobre todo mi postura es como usuario de estos modelos y estos chatbots, como profesor de escritura, profesor de argumentación, pero no conozco mucho de la caja negra, ¿no? Que principalmente algunos colegas de la facultad sí la conocerían. Ahorita podríamos, Marta, preguntarle. Incluso, Marta, ¿podrías, por favor, preguntarle al chatbot de tu elección pues esa pregunta que hiciste? Ahorita la conversamos. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Marta. Creo que puede ser significativa para mirar el asunto de las diferentes respuestas y las diferentes interacciones. También podría ser interesante la pregunta de Marta para pensar el problema de la autoría, ¿no? A ver si podemos llamar o no llamar autores o autoría a determinados modelos. Bueno, ahorita podríamos seguir. Entonces, por favor, ingresen a esa URL y vamos a seguir, pues, estas eh, indicaciones que voy a dar. Que sí están viendo mi pantalla. Bueno, ingresan, ¿sí? Y van a poner comenzar gratis. ¿Listo? Comenzar gratis. ¿Qué ocurre? Dos, comenzar gratis. Y después de comenzar gratis, pues vamos a, eh, pues para poder utilizar esta herramienta hay que inscribirse. ¿Listo? La inscripción es relativamente sencilla con un correo electrónico, no es necesario poner una clave simplemente con el correo electrónico. Y aquí ustedes dan inscribirse y hay tres opciones con las cuentas de Google, de Apple o con el correo electrónico. Yo creo que es mejor que lo hagamos con un correo electrónico que no sea necesariamente de la cuenta de Google, eh, aunque esta herramienta mm, dice que está centrada en privacidad, pues habría que revisarlo específicamente con la revisión de los términos y la política de privacidad. Bueno, entonces con un correo ingresamos. Pero cuando por favor hayan ingresado o se hayan inscrito, por favor reaccionen en este chat. Pueden reaccionar con algún emoticón, por favor. Stop, para saber. A ver. Gracias, Raúl. Perfecto. Judith, un saludo, muchas gracias. Muy bien. Carlos, Andrés, Ángel. Muy bien. Vamos a ir reaccionando. ¿Listo? Perfecto. Mm, Muy bien. Entonces, bueno, ya ingresamos. ¿Qué vamos a encontrar cuando ingresamos? Pues hay un código de verificación que llega al correo electrónico. Ponemos ese código y damos clic en verificar. Y pues aparece pues, la pantalla de esta manera, ¿no? Ustedes la tienen allá. Tenemos en la parte izquierda pues un menú. Y en ese menú hay unos iconos. En la parte de abajo del menú aparece cuántas eh, interacciones posibles tenemos, dependiendo, digamos, de la cuenta que tengamos. En este caso es la cuenta gratuita, bien. Y nos va a aparecer como lo ven ustedes en la pantalla, ¿listo? Eh, es muy importante,
que en los iconos para los modelos o los tipos de chatbots, revisemos con cuál queremos trabajar. ¿Listo? Ahí aparece ChatGPT 4. Alguien abrió el micrófono. Hola, Nancy, pregunta. Gracias, muy Hola, amable. ¿todo bien? Listo. Bueno, perfecto. Ah, ¿me puedes cambiar este por otra salsita a la casa? Ok. Nancy, pues estoy intentando silenciarte, pero no lo logro. Si alguien puede silenciar a Nancy, por favor. Listo. Muy bien. Ok, vamos. Entonces vamos a encontrar estas formas, los iconos, entonces los modelos con los que queremos trabajar. Tenemos muchos. En la pestaña se pueden seleccionar los chatbots que queremos comparar. Entonces tenemos la opción de uno, 2, 3, 4, 9 al mismo tiempo. Entonces, básicamente, pues en esta barra donde, o sea, en la parte de abajo podemos poner el prompt que queramos, ¿listo? Y revisar y comparar con lo que ocurre aquí. Miremos entonces, por ejemplo, pues, vayamos al básico. ¿Qué ocurre con lo básico? Ya les voy a proyectar. eh, a ver qué ocurre con el básico. Un segundo, ya vuelvo a compartir. Eh, bueno, entonces creo que ustedes ya están viendo mi pantalla. Aquí aparece pues, mi correo electrónico, aquí hay una suscripción, esto es el tipo de suscripción. Yo ingresé acá en la parte de abajo. Esta herramienta permite exportar el historial, ¿sí? del chat en formato MD o Markdown. Esto es importante, por ejemplo, la herramienta que estamos utilizando dice para la presentación, etiqueta el texto en este formato. Bien, pues bueno, tenemos eh, entonces aquí todo en uno. Les propongo que utilicemos tres. Bien, entonces aquí usted va a dar clic en este icono y aquí va a seleccionar los que a usted le interese. Yo voy a poner ChatGPT 4 Mini porque es uno de los que aparece en básico. ¿Listo? Que es lo que puede funcionar. Bien, en básico, el otro voy a utilizar DeepSeek R1, que está ahí, y voy a utilizar Llama 4. Esto que son pues, algunos de estos modelos que aparecen acá. Ustedes seleccionen los que quieran, ¿ok? Vayan seleccionando y vamos a hacer un ejercicio pues, de escritura. Cada uno lo vamos a hacer de manera libre. Ahorita quiero es que comparemos los resultados. Para este ejercicio de escritura, la idea es que por favor eh, podemos utilizar alguna manera de diseñar prompts o instrucciones. ¿Bien? Ya les envío, ya miramos una imagen que nos puede funcionar para ello. Eh, alguna imagen sobre parte funcional. Bueno, les voy a enviar una imagen al chat para que miremos a ver el tipo de prompt o el tipo de instrucción que podemos hacer. ¿Listo? Ese tipo de instrucción puede estar organizado como aparece acá, entonces contexto, proceso, razonamiento, pues, o rol, primero un rol, una instrucción y un alcance, actúa de tal manera, haz tal cosa, determina el alcance, o problema, análisis, solución, cualquiera detalla el problema, realiza un análisis, ofrece una solución, datos, explicación, propuesta, proporciona datos a partir de una propuesta. Va a ser un ejercicio de escritura, porque el objeto de este taller es de escritura, ¿bien? Entonces, eh, ya se les estoy enviando la imagen al chat.
del prompt posible que pueden tener para. ¿No? Entonces, vamos a ver un ejercicio de escritura, puede ser un ejercicio de escritura, escriba un ensayo sobre qué es las cosas más importantes que un estudiante puede aprender en la universidad desde el punto de vista de, y el alcance es el que usted considere, ¿listo? O como usted lo vea, puede ser en su contexto, sé que aquí hay diseñadores, sé que aquí hay profesores, profesoras, médicos, hay gente, eh, antropólogos, eh, gente más del mercadeo, por ejemplo. eh, bueno, entonces hay estudiantes de colegio también. Entonces, mire a ver el ejercicio de escritura que usted considere, siguiendo como esta imagen del prompt posible o una instrucción posible de manera algo detallada. Y ahorita vamos a mirar la comparación. ¿Qué ocurre con esa comparación entre una cosa y otra? Bien, entonces, si está clara la tarea, reaccione. Si no, reaccione con una mano abajo, con una carita triste. Bien, o escriba en el chat. Bien. Juan, Viviana. Ok, ok, ok. Listo, Viviana. Juan Carlos está. ¿Puedes volver a repetir la pregunta, por favor? Bueno, la idea es que en esta aplicación que vimos, en esta que ustedes están viendo, aquí abajo vamos a dar una instrucción de escritura. ¿Listo? Entonces, la que usted considere en su contexto. Bueno, entonces le voy a decir, escriba un ensayo argumentativo, ¿sí? Desde la perspectiva de un estudiante universitario de segundo semestre de una universidad. ¿En qué contexto? En el contexto de de un trabajo, de una clase de escritura y argumentación. ¿Sí? Estoy dando una indicación que hay que hacer, desde qué perspectiva, en qué contexto, que responda a la pregunta. ¿Sí? Voy a poner una pregunta en este contexto en particular, que es lo más importante que debe aprender un. ¿Listo? Entonces hice una indicación específica acá. ¿Bien? Y entonces voy a mirar qué ocurre. Cada uno ponga el prompt que considere, si quiere siguiendo pues, esa estructura que vimos hace un momento, podría ser. Bueno, entonces háganlo y ahorita quiero escucharles cómo les fue comparando con diferentes modelos. ¿Ok? Bueno, vamos a ir viendo qué ocurre. En un momento también pueden experimentar. Si ya hicieron la tarea, podrían mirar qué ocurre con 4 modelos o los 9 modelos, mirando a ver cuáles funcionan. ¿Listo? Hay muchos que no conocemos muy bien, o pues que sí. Por ejemplo, qué ocurre con estos que están por aquí abajo. Vamos a ver. ¿Sí? Bien. Pues, les voy a dar 5 minutos para que revisen, experimenten un poco, revisen las diferencias y ya vuelvo a abrir el micrófono.
Listo, muy bien. Espero que estén ahí interactuando, escribiendo ahí en la barra del chat, a ver qué ocurre. Pueden continuar preguntando o mirando a ver cómo desarrollar más algunas ideas que aparecen ahí en algunos de los tres modelos. Por ejemplo, pedir las referencias bibliográficas. ¿Ok? A ver qué ocurre con referencias bibliográficas. Quiero darle la palabra a la persona que quiera abrir el micrófono y contarnos cómo le fue con esta pequeña actividad, con esta pequeña práctica de comparar tres modelos, a ver si quiere, no quiere, funciona, no funciona, o qué ocurre ahí. Vamos también a hacerle la pregunta ahorita eh, de, ahí hicieron, Pedro López hizo una pregunta que está interesante, ahorita la podremos mirar específicamente. La pregunta de Marta. ¿Podrías explicar cómo se entrena un modelo de lenguaje y cuál es la diferencia entre un modelo generativo y no discriminativo? Ahí te ocurre, Marta. Te ocurre. Bueno, quiero que la persona que quiera abrir el micrófono y contarnos cómo le fue, o también puede escribirlo en la página donde nos presentamos. Ahí debajo de su nombre se puede escribir. Entonces, pues, bueno, la persona que quiera abrir el micrófono, pues lo escuchamos. Creo que estoy proyectando en pantalla. Yo voy a tomar la palabra. Diana, Entonces, hola, gracias. buenas tardes. Ahorita estuve haciendo el ejercicio con con tres diferentes IAs, con GPT 4.1 mini, Ok, DeepSeek R1 y Gemini 2.5. Hubo sí, uno que no me funcionó, que no recuerdo cuál es, entonces por eso me tocó cambiar el de... Ahora había puesto Cloud Sonnet 4 y no me funcionó. seguro es para Y imágenes. sí, no sé por qué fue. Entonces lo cambié y entonces lo que le pedí a la IA es que me escribiera un texto argumentativo sobre un cuento de Cortázar Ok, y le dije que lo escribiera como si fuera un estudiante de octavo y que también utilice, digamos que pusiera algunos errores, que se equivocaran algunas cosas y me dio mucha risa porque hubo en el DeepSeek, dijo, pues escribió como si, hola profesora, aquí le dejo mi escrito sobre, o sea, como todo el lenguaje utilizaba palabras coloquiales y a uno lo confunde mucho porque en los tres casos sí parece que le hubiera escrito un chino. Entonces eso ok, fue una cosa que me pareció difícil porque sí utiliza palabras que ellos podrían haber utilizado. bien. Listo, muy bien, Diana, chévere. Está bueno el ejercicio de escritura, puede ser como un ejercicio de escritura creativa, ¿no? A propósito de estos ejercicios de escritura con estudiantes y en talleres de escritura literaria, creo que está chévere como mirar, comparar, ¿no? ¿Qué Yo pasaría lo con los pedí nueve fue sobre modelos? todo análisis, como un Ok, poquito argumentativo, más allá ok, de ok. escritura creativa, sí. Ya, listo. De hacer versiones del mismo cuento de Cortázar, entonces en este caso habría que mirar los argumentos que ocurren. A propósito, Pedro López hizo una pregunta a las 5:41. Dice, ¿consideras que argumentar sin saber del tema es un ejercicio válido de retórica, un ejemplo de falacia de autoridad? Habría que mirar específicamente el contexto de la pregunta, Pedro, si podrías mirar, escribir allí. La falacia de autoridad, pues es un tipo de falacia en particular en el cual la autoridad no es válida, ¿no? Y habría que mirar el asunto de la argumentación sin saber de un tema. ¿Qué tema sería el que no se sabe? Si estás hablando, digamos, sobre mi postura frente al taller, yo soy profe de escritura y me interesa las transformaciones de la escritura como profesor, como usuario en particular. ¿Listo? Si quieres volver a preguntar, está interesante también aquí. Eh, eh, bueno, miremos a ver si alguien en el chat escribió algo sobre el... Voy a saltar aquí para Ah, Bernardo. participar. Sí, por favor, Bernardo Caicedo. Yo
Me parece muy interesante esta herramienta, no la conocía, el Chat Hub. Mm, pues algo que había notado en ejercicios similares de pedir el mismo prompt a varias inteligencias artificiales. De hecho, en un ejercicio en clase lo hicimos con qué hace la inteligencia artificial, pidiéndole a distintas inteligencias artificiales que explicaran cómo funcionan. Y lo primero es que las respuestas son sumamente similares y sumamente similares también en el caso del ejercicio que les estoy describiendo a lo que está en Wikipedia. Entonces, eso es algo que me llama la atención. Y lo segundo es que yo usé Llama 4, Claude Sonnet 4 y Gemini 2.5 Pro. Y en este caso le pedí escribir un blog post sobre los riesgos del plagio en entornos educativos universitarios y qué estrategias pueden usar los profesores para minimizar los riesgos. Y lo primero en términos de la similitud es que todos usan bullet points, todos usan resaltados, ¿no? Y pues yo no sé qué tanto eso es un estilo de escribir como blog posts. Yo diría que es más el estilo de respuesta de las inteligencias artificiales generativas estas que estamos usando. Eso es lo primero. Y lo segundo que me llamó la atención es que así como por encima, noté que solo una habla de sanciones académicas severas, como desde la calificación reprobatoria en la tarea hasta la suspensión temporal, etcétera, que es Gemini. Las otras tienen, tienen sesiones obligatorias de ética, tienen como otras estrategias menos punitivas. Y eso pues tendré como que pensarlo con más calma. Y la otra cosa interesante es que casi todas nombran usar los softwares de revisión como Turnitin, que en la universidad lo tenemos disponible. Eso quería compartirles. Bueno, muy interesante, Bernardo, gracias. Yo hice un ejercicio sencillo de igual, cómo escribir un ensayo argumentativo desde una perspectiva, entonces ahí aparecía, digamos, las tres respuestas. Habría que mirar cómo organizar. En este caso en particular, si escribí un texto argumentativo con párrafos con unidad, cohesión y coherencia, habría que leerlo, pues específicamente qué es lo que está